Muchas gracias a todos por asistir. Yo de verdad que me muero de ganas por compartir este tema que yo creo que todos hemos escuchado. Ya tiene como, no sé, casi un año que empezó a sonar esto de la inteligencia artificial generativa con DALL-E. Dijeron, oh, se empiezan a hacer imágenes. Hacia noviembre del año pasado es cuando empieza como el boom en el que las personas empiezan a usarlo más, y yo creo que ha incrementado de una manera viral, diría yo, su uso. Y lo primero que quiero compartirles, pues es que esta charla precisamente la quise hacer como es el tema, ¿no? Lo sugirió, el primer boceto de temas lo sugirió ChatGPT, que a propósito, si yo preferiría quizás hasta empezar esta charla preguntándoles, ¿alguien ha usado el ChatGPT antes? ¿Ven? Es una realidad, o sea, no podemos negar el elefante que está en la habitación. Exacto, ya hay una app, se puede comunicar con una API, o sea, esto lo único que quería hacer es levantar la conciencia de que es algo que todos estamos usando. No es ya como un gran secreto, no es, vamos, algo que, vamos, lo que les decía, ¿no? No es como el elefante en la habitación, o sea, realmente es un hecho, es algo real, ¿no? Entonces, vamos a empezar a coexistir con esta realidad y es importante abordarlo de esta manera. Pero en principio, ¿cómo es desbloquear el poder de esta inteligencia artificial? En especial la generativa es la que ha estado muy en boga, ¿no? No es un término nada nuevo, pero yo creo que todos los que estamos aquí reunidos tenemos muchas bases en común. Pero bueno, este desbloquearlo es realmente usarlo en mi vida cotidiana y con eso voy a revolucionar el futuro de la innovación inteligente. Y aquí cada una de estas palabras es como foco de atención, que a lo mejor es el futuro, pero es muy cercano. Y esta innovación inteligente es una innovación de continuidad, que aunque parezcan técnicas disruptivas, en cuestiones de negocios queremos usarlas para que nos den continuidad en nuestro día a día, en nuestra operación. Entonces, la agenda de los temas que vamos a tocar en esta charla es una breve introducción. Yo creo que les digo aquí, siendo científicos de datos, la mayoría, o gente relacionada con quizá medir los riesgos y ciencia de datos, están familiarizados con qué es la inteligencia artificial, las ventajas que puede traer a una empresa, pero por otro lado los riesgos y cómo minimizar estos riesgos, y cerramos con unas mejores prácticas y pensamientos finales. Así que espero que esto traiga a la mesa nuevos pensamientos, pero también la visualización de cómo lo puedo usar como una herramienta, sobre todo de productividad. Vamos a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo creo que, a ver, casi no le movía esto porque también todo lo fue sugiriendo el ChatGPT y copié el código y lo pegué en PowerPoint y le hice algunas modificaciones para que llegara como a digamos, a un contenido que yo quería, ¿no? Pero es que también quería demostrar que esto es lo que podemos hacer relativamente rápido con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los circulitos los hice yo, lo demás fue sugerencia de ChatGPT o de un código que me dio para poner en PowerPoint y yo después le seleccioné rápidamente diseños, pero el contenido ahí estaba, ¿no? Entonces, vamos a empezar con qué es la inteligencia artificial. Yo creo que todos aquí sabemos que nuestro punto de partida es como la estadística clásica, pero que manejaba conjuntos de datos muy pequeños. Y cuando empezamos a poder usar conjuntos más grandes, van surgiendo nuevas técnicas. A la vez que precisamente existe esta inteligencia artificial que trata de replicar el razonamiento humano, y viene esta parte del aprendizaje automatizado. Ahora ya con grandes cantidades de datos, con algunos algoritmos que pueden partir de la estadística clásica o con otros algoritmos que tuvieron su origen en este replicar el razonamiento humano, llegamos a esta área de aprendizaje automatizado, que ahora lo que está en boga es este deep learning. El deep learning, pues hace referencia justo al algoritmo de redes neuronales profundas. Esto quiere decir que entre la capa de entrada y la de salida hay muchas capas, ¿no? No es quizá aprendemos hasta hacer a mano una red neuronal con, no sé, 3 neuronitas de entrada, una de salida, para que entendamos el algoritmo, pero ya cuando esto es muy complejo, como el reconocimiento de imágenes, puede ser, o por ejemplo, traducción, ¿no? De un idioma a otro, es cuando entra en boga
este tema del deep learning. Y ahí es donde empezamos a partir de esta inteligencia artificial generativa. Pero antes de ir allá, no sé si ustedes también han escuchado estos términos de la inteligencia artificial específica, que es justo lo que nos está pasando ahora. Vemos inteligencias artificiales que son muy buenas haciendo una tarea, como detectando el cáncer, por ejemplo. ¿Ah? Ahora, yo estoy teniendo, por ejemplo, un score de riesgo de que el cáncer sea, bueno, de que eso que yo estoy viendo sea un cáncer y sea maligno. Pero existe también lo que está ahorita en boga, es esta inteligencia artificial generativa, donde se puede, no, perdón, la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es lo que trata de asimilar al pensamiento humano, en el que, por ejemplo, yo puedo aprender algo de una, digamos, de una rama del saber y aplicarlo a otra. ¿Ah? Esto es algo que es maravilloso en el ser humano, porque, por ejemplo, hay una anécdota de cuando se hicieron las remodelaciones de las salas de emergencia de los hospitales, fue porque a alguien, bueno, un hospital que estaba así súper saturado, contrató a un consultor y el consultor lo que hizo, en lugar de decirles qué hacer, les dijo, ustedes son los que saben cómo hacerlo, yo los voy a llevar a los pits de la Fórmula 1 para que vean cómo en segundos se puede atender y resolver una necesidad. Y de ahí ellos vieron cómo diseñar su nueva sala de emergencias. Entonces, esto es fantástico de la inteligencia artificial general, que es algo, digamos, de unas, no puede resolver solo una tarea específica, sino abarca como distintas áreas de conocimiento. Y lo último de la inteligencia artificial superior, eso sería así como si tuviéramos una inteligencia artificial específica que puede ser mejor que los seres humanos en una tarea específica, pero tener esto para cualquier campo. Y como las dimensiones del ser humano son muy grandes, pues esto es virtualmente, diría, todavía está muy lejano, ¿no? Lo que sí estamos teniendo ahorita es una inteligencia artificial específica o un boom de muchas inteligencias artificiales de tareas específicas que pueden tomar decisiones o pueden hacer creaciones mucho más rápido que un ser humano. Y esto es lo que nos trae al tema de hoy, ¿no? Todo este boom de herramientas, que me encantó esta imagen que me encontré en LinkedIn, porque aquí están las tareas específicas. ¿Qué quiero hacer? Crear imágenes a partir de texto, quiero crear videos, quiero incrementar mi productividad. Para la gente de marketing que sabe qué es el copywriting, que es toda esta redacción persuasiva para que la gente quiera y se le antoje probar tu producto o servicio. O sea, y sobre todo para los científicos de datos, ¿no? Aquí están las de codificación, que me pueden revisar el código o hacer sugerencias o de la nada, cuando yo le pido un código, generarlo. Entonces, como vemos, son usos muy específicos. Hay muchas herramientas y aquí también cabe el que es un mar y no necesariamente necesito saber de todas, sino más bien de mis tareas diarias, cosas que yo hago en mi trabajo, cuáles pueden ser auxiliadas por la inteligencia artificial. Y habrá algunas que son gratuitas y otras que son de pago, pero la verdad es que el pago hasta ahora no es muy alto. Entonces puede ser algo que yo a título personal elija usar o puede ser que en algún momento sea una herramienta más que ha comprado la compañía, ¿no? Pero aquí lo importante es tener esta visión de que lo que yo estoy teniendo son muchas inteligencias artificiales de uso específico. Y esto generalmente en este nivel tienen poca precisión, pero mucha rapidez. Entonces, tal vez yo no lo dejaría hacer una cirugía todavía, pero lo que sí puedo hacer es lo que se está usando ahora mucho, ¿no? Como vencer la página en blanco cuando tengo que enviar un correo electrónico importante y no sé qué escribir. Entonces, yo, Miriam Ramírez, voy a ChatGPT y le digo, oye, quiero hacer un correo para pedirle una disculpa a mi jefe porque hice tal cosa, ¿no? Y me sugiere algo y yo lo puedo personalizar. A lo mejor estoy buscando una imagen como cuando surgió esta ola de los dinosaurios y también yo hice mi Data Scientist saurio y fui a mi Journey y lo solicité y lo puse y es divertido, ¿no? O sea, hay cosas que a nivel personal o a nivel empresarial podemos usar como herramientas de productividad. Claro, necesitan cierto retoque o cierto, no es más, si queremos obtener resultados de valor, hay que conocer el campo. Si yo estoy solicitando un texto,
yo tengo que comunicarle todo el contexto, el tono en el que quiero, por ejemplo, que no es la única, pero que es una buena referencia, el ChatGPT, decirle qué quiero que me dé, de, vamos, con qué longitud, en qué tono, en qué contexto, si quiero que me dé un texto, quiero que me dé un cuadro, ¿qué quiero? Y me lo puede dar. Entonces, en este punto quiero despertar la conciencia de que es muy posible que podamos usar estas herramientas de productividad como un buen punto de partida, pero que aún así, muy probablemente, o dado este primer punto de partida, yo lo retoco, como fue el caso de esta presentación que hice para ustedes, o puede ser que tenga que intentar una y otra vez redactar las instrucciones o lo que llaman el prompt para ir obteniendo más, cada vez algo más preciso, más parecido a lo que yo realmente estoy necesitando. Entonces, hasta aquí hay unas pequeñas ideas, ¿no? Bueno, si yo tengo una tienda, puedo usar estas descripciones que me da para hacer la descripción del producto que hay que subir, quizá también algunas redacciones de opinión, si es lo que estoy buscando, o puede ser cualquier otra tarea de redacción de texto, o incluso encontrar imágenes. Bueno, que me genere imágenes que yo pueda subir a una tienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay tareas, insisto, que en este punto son aquellas tareas que no requieren mucha precisión, pero nos beneficia mucho que se hagan rápido. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de esta inteligencia artificial para una empresa? Primero quiero compartirles cómo es una visión personal, que por supuesto ustedes pueden compartir en el chat la suya y complementarla y hacer preguntas al respecto de cómo se puede aprovechar esta inteligencia artificial y cómo se vería un equipo que la puede aprovechar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Son cosas que yo he hecho, seguramente ustedes pueden haber intentado muchas más y sería muy nutritivo si nos lo comparten en el chat. He hecho un preliminar de estudio de mercado. Empezar a describir, quiero hacer un producto que sea así y así y así para este nicho y quiero que tenga estas características, quiero que lo impacte, quiero que produzca esto. Y ChatGPT me va respondiendo. Y yo le puedo ir preguntando cada vez más, ¿no? Y cómo, no sé, y este nicho vamos, cuáles son los dolores de este nicho para que yo le pueda colocar este producto y cuáles son los sueños que tiene este nicho y cuál puede ser una promesa jugosa, por así decirlo, una promesa bastante atractiva. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente podemos validarlas ya en un estudio de mercado con encuestas, pero hay muchas cosas que nos pueden empezar a orientar a hacerle preguntas a ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, esta también creación de productos o servicios, y de la misma manera que le puedo darme una idea de qué están queriendo escuchar los clientes para hacer un concepto, que un concepto es justamente esto, ¿no? ¿Cómo defino yo mi producto? Exacto, la sugerencia de nichos a los cuales se los puedo ofrecer. Incluso le he preguntado, oye, ¿en qué rumbo de la Ciudad de México, en qué colonia sería bueno dar este tipo de servicio? Y me lo sugieren. ¿Ah? Propuestas de estrategias de marketing. Si yo quiero hacer una estrategia para X producto, lo puedo preguntar con qué frecuencia debería estar publicando, qué debería estar publicando, cuál sería el copy, cuál es la imagen o video sugerido. Y bueno, eso sería ChatGPT, ¿no? Pero ya con esta idea de imagen, yo puedo ir a un generador de imágenes y solicitar estas imágenes. Y bueno, esto impulsa mucho la innovación o la creatividad. O si, por ejemplo, yo estoy haciendo un podcast y quiero generar música, ¿no? O un jingle para el inicio del podcast, también puedo hacerlo. Entonces, este es el tipo de tareas para las cuales son muy buenas muchas de las apps que están surgiendo. Y aún así, puedo hacerlo yo sola, pero si estoy pensando en llevar esto a nivel empresarial, siempre es bueno tener gente que entiende cómo funciona la inteligencia artificial. Por eso estos expertos en datos como ustedes son parte fundamental, porque saben que no es una bola de cristal o no es algo que se está generando así de la nada, sino pueden entender que hay algoritmos detrás, que hay algo de prueba y error, que de hecho nosotros al calificar la respuesta que nos está dando, estamos ayudándole a mejorar con el tiempo, pero siempre necesitamos esta colaboración de los expertos de una industria, pero también tener diversidad de las personas que están colaborando, porque siempre puede ser una perspectiva diferente por los principios, por experiencias de vida, no sé, por la educación que recibimos, sea académica o no. Entonces, esta diversidad siempre nos enriquece, porque vamos a ver más adelante que un riesgo de esta inteligencia artificial es que yo le puedo pedir algo, pero yo se lo voy a pedir como yo lo visualizo.
y puede no ser tan enriquecedor como si conjunto visiones. ¿Sí? Entonces, mi mentalidad ahora es de apertura, orientada a la experimentación e innovación. Puede ser un poquito prueba y error, pero siempre estoy buscando innovar. ¿Qué nuevas tareas puedo hacer y cómo puedo hacerlas? Y yo puedo ir guardando mis prompts que ya sé que me funcionaron para algo y seguirlos retocando o adaptando a nuevas tareas que me surjan. Y sobre todo, aquí una piedra fundamental, me encanta, como dicen en inglés, el last but not least, o sea, lo fundamental es un liderazgo sólido. Y en liderazgo quiero incluir también el que haya directrices éticas sobre lo que se puede o no hacer tanto con los datos originales como los productos de inteligencia artificial. Entonces, aquí necesitamos una clara dirección y esa dirección nos la va a dar el liderazgo, que puede ser desde nuestro gerente hasta directrices que tenga ya la compañía para el uso de estas herramientas. Puede ser que prácticamente diga, aquí no se usan y cierra, bueno, bloquea el acceso a los sitios de internet o a las apps que lo generan. O puede ser que sí existe esta apertura y hasta haya estrategias para que puedan usarse de manera ordenada en la empresa. Ahora, los riesgos, y yo creo que esto es como les decía, quizá la parte incómoda, pero hay que saber verla para poder actuar siempre de manera, digamos, segura, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente de la privacidad y seguridad de los datos, sobre todo de nuestros clientes. Porque a lo mejor yo puedo querer generar una campaña muy personalizada, pero hay que tener cuidado que, por ejemplo, no esté yo por equivocación quizá poniendo información de historiales de salud, por ejemplo, de algunos clientes, o incluso dando información más descriptiva, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Puede ser que no pase, o bueno, yo creo que a lo mejor han escuchado esto de que no es un dato del cliente per se, pero el error de algunos ingenieros de Samsung que quisieron mejorar su código y lo metieron tal cual en ChatGPT, y eso que pudiera ser un secreto industrial, o sea, un secreto a partir del cual se define el éxito o no de una empresa, llegó a formar parte del corpus de información, ¿no? Entonces, si yo quiero preguntar algo al respecto, podría hacerlo. O meter información financiera que puede ser también sensible. Entonces, esto hay que tenerlo en mente para que no hagamos esto. Si se hace a través de la API, es como se queda de este lado, ¿no? Pero si yo lo consulto directamente en el sitio web, entonces forma parte de, digamos, del conocimiento disponible que pudiera tener OpenAI. Entonces, necesitamos este criterio. Lo mismo, digamos, la misma información que yo no mandaría en un correo electrónico, no la voy a usar para generar cualquier cosa en estas inteligencias artificiales, en principio. Y vienen estas consideraciones éticas, que más allá de las regulaciones son los valores de la compañía. ¿Cómo nosotros, como compañía, elegimos usar esto? Sí, para la innovación, y somos innovadores, somos pioneros, punta de lanza, y lo fomentamos, o somos más conservadores, y esto es algo que no tiene nada que ver con nosotros, o por nuestro tipo de industria, no lo hacemos, no lo usamos, ¿no? Digo, yo tengo un buen amigo que hace animaciones en 3D y cuando vio toda esta generación de imágenes y videos, dijo, esto no me va a dejar sin trabajo. Entonces aprendió a usarlo y sabe cómo usarlo. ¿Dónde están sus diferenciadores? ¿Cómo lo aprovecha él en su empresa? ¿Hasta dónde puede llegar con esto? ¿Y dónde ya vuelve a hacer su servicio? Que es por el que, vamos, el servicio que da a los clientes, ¿no? Entonces es muy importante tener estas consideraciones éticas que si bien no son normas globales, son de la empresa o del área, pero es bueno que todo el mundo esté siempre enterado. Ahora, protección de la propiedad intelectual. Esto es algo que está todavía en veremos porque no se sabe, o sea, es parte de lo que, digamos, por lo que pidieron este plazo entre, vamos, seguir avanzando grandemente con estas inteligencias artificiales, porque hay algunas cosas que no están resueltas. Les comentaré un poco más hacia el final un riesgo muy grande que tienen, pero también algo que no se ha resuelto es esta propiedad intelectual de si yo le pedí a Midjourney un dibujito y me lo dio, ¿eso lo puedo usar en publicidad? ¿Tengo que pagar algún derecho? ¿Esto tiene derechos de autor? Bueno, eso no está resuelto porque
Muchas regulaciones requieren que el autor sea un ser humano. Entonces, si esto lo genera una inteligencia artificial, de momento podría usarlo, pero siempre hay que estar atentos precisamente a qué, digamos, cuál es el uso que se le puede dar a todo lo que está generando esta inteligencia artificial. Y finalmente la confianza y transparencia, que puede ser más humano, pero todos los que estamos aquí somos humanos. ¿Cómo le digo yo a mi jefe, a mi cliente, qué hice yo y qué hizo la inteligencia artificial? Sí, así como yo llegué y les dije, bueno, yo hice esta presentación con lo que me sugirió ChatGPT, ¿no? O sea, porque es lo que yo quería hacer, ¿no? Que ustedes lo vean, lo sientan, cómo se siente y que sean conscientes y tengamos esta capacidad de decirlo, ¿no? O sea, en realidad yo lo estoy usando o no lo estoy usando para agilizar, lo hago porque estoy venciendo a la hoja en blanco que me costaba trabajo, ya teniendo una base, yo me inspiro, yo lo corrijo, yo lo nutro, y todo sale bellísimo, o realmente no sé del tema, escuché, bueno, tomé todo lo que me dio y no le hice correcciones y de repente hay cosas que no son tan precisas y quizá una audiencia entrenada o experta sí podría notarlo, ¿no? Entonces hay que ser sinceros, como les comento, con nuestros compañeros de trabajo, jefes, clientes, por el origen de los datos que estamos haciendo, cómo obtuvimos el output, la sugerencia, lo que nos dio la inteligencia artificial y qué hicimos con esto. A lo mejor lo retocamos, a lo mejor lo cambiamos o lo dejamos tal cual, ¿no? Esto es para que todos tengamos claridad y que evidentemente podamos hacer un buen uso de esta inteligencia artificial. Ahora, esos son los riesgos de los que ya estamos alerta y cómo los vamos a minimizar. Pues no es sorpresa. Es de la misma manera que hemos venido cuidando todos los datos desde que estamos generando modelos. La gobernanza y el cumplimiento es prácticamente que conozcamos las regulaciones y así como les decía, todos seguramente hemos tomado algún curso que nos dice qué información es sensible, cuál es confidencial, qué información no podemos compartir, cuál incluso solo algunas personas pueden consultar. Ajá, información que no está abierta a todo el mundo. Bueno, pues con esta correcta gobernanza de datos y darle este cumplimiento es que nosotros podemos garantizar que también se están cuidando los datos de la empresa o de los clientes. Esto va, digamos, en la parte de legislación, pero el marco ético, como les comentaba antes, va más sobre los principios o valores, directrices que haya en una empresa. Entonces, esto también es importante que todos estemos alineados. Cuando a lo mejor estoy haciendo un uso completamente válido, cuál ya por el tipo de información que se requiere quizá puede ser sensible o puede ser solo de uso interno o puedo usarlo para una campaña, ¿no? Y que la imagen haya sido, no sé, generada por inteligencia artificial, por ejemplo, o el copy, o sea, el texto de marketing, ¿no? O sea, que nosotros tengamos claro en qué área se puede usar, qué tipo de información y con qué objetivo. Y evidentemente esto de protección de la propiedad intelectual que les digo, en cuanto a la generación, todavía no está muy clara a estas alturas, pero si lo llegara a ver o para cuando lo haya, no perderlo de vista. Saber que aquí necesitamos quizá a nuestro amigo abogado de la empresa que vaya persiguiendo este tema y que en cuanto haya novedades, nos lo vaya indicando para considerarlo, porque de otra manera pudiéramos incurrir en alguna infracción. Y esto normalmente, digamos, nadie quiere pagar multas ni ese tipo de penalizaciones que pueden ser en dinero o en reputación y más vale que lo tengamos contemplado desde ahorita si es que en algún momento nosotros queremos usar esta inteligencia artificial. Ahora, aquí viene, digamos, algunas prácticas o cuestiones a tener en mente, ¿no? Yo les decía que esto no es ninguna sorpresa. Esta inteligencia artificial generativa es como la inteligencia artificial con la que venimos trabajando, generando modelos desde siempre, y esto requiere de la colaboración de expertos en inteligencia artificial y especialistas del sector. Ahora, algo que también es importante es que en este momento muchas de estas inteligencias artificiales generativas tienen un generativas tienen un enfoque iterativo. O sea, que yo estoy desarrollando mis prompts
todavía muy, digamos, para mi caso de uso específico, soy yo quien está intentando una y otra y otra y otra vez obtener algo más parecido a lo que me va a ser útil. Ahora, algo que es muy importante y sobre lo que quiero compartir es que muchas veces puede ser que la primera vez que intentemos obtener información, ya sea una imagen, video, audio o texto, a lo mejor no obtenemos lo que queremos. Pero eso se refina mucho precisamente a través de intentar y darle cada vez más contexto y dar cada vez más detalles y ser mucho más cuidadoso en lo que estamos solicitando. De tal manera que yo tengo una idea muy, muy, muy clara de lo que tengo en mi mente cuando lo solicito. Y esto, como digamos todo análisis supervisado, podemos irlo monitoreando y evaluando. Y finalmente, bueno, pues esto requiere de la retroalimentación de los usuarios con una participación activa. Y activa quiere decir que estén dispuestos a darnos retroalimentación, a usarlas y que realmente estemos como buscando este ciclo de ir creciendo. Un minuto, por favor. Y quisiera aprovechar también, si quieren ir compartiendo sus experiencias en el chat, para dejarles unos pensamientos finales y que empecemos. A mí me encantaría, puedo hablarles más del tema y algunos, compartir experiencias o puntos sobre los que podemos platicar, pero me gustaría sobre todo escucharlos e ir viendo cómo resolvemos entre todos el día a día que estamos enfrentando. En estos pensamientos finales, primero, antes que nada, veo este gran riesgo, es el que sea una dependencia y adicción tremenda a estas herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que aquí es cuando dicen, bueno, ¿por qué es que yo puedo seguir pensando, bueno, puedo seguir, o sea, ¿por qué voy a seguir estudiando cuando todo lo puedo obtener de solo preguntarle al ChatGPT, ¿no? Bueno, esto me hace completamente dependiente, puede ser incluso adictivo si yo lo uso realmente como para conversar y creer que es como un amigo o como un terapeuta o como un consejero o mentor, algo así, ¿no? Y realmente no lo es. Ustedes son expertos en hacer modelos, vamos, en estos métodos para extraer conocimiento a partir de los datos. Saben que detrás de esto hay un modelo, pero no hay conciencia y no hay otro ser humano detrás, aunque lo parezca. Y eso es algo, digamos, es una gran ventaja que ustedes tienen, pero no la mayoría de las personas. Y entonces, algo que aquí podemos levantar una alerta es que estos sistemas, si no los sabemos, digamos, usar, pueden crear esta dependencia y adicción. Adicción a usarlos, a que yo realmente ya no concibo mi vida sin ellos, ya no quiero ni pensar, ya no puedo ni pensar poquito si no lo tengo. Por otro lado, está este otro riesgo del pensamiento único y simplista. Imagínense que, no sé, yo quiero hacer algo y le pido inspiración al ChatGPT y mi compañero de al lado hace lo mismo y le pide lo mismo y el de al lado derecho o izquierdo hace lo mismo y así, ¿no? 30 personas piden lo mismo. Si de casualidad la redacción es la misma, lo más probable es que el resultado sea igual, bastante parecido, ¿no? Ahora, por eso es que les decía que necesitamos un equipo que sea diverso, porque a lo mejor lo que yo solicito me abre unas puertas, lo que alguien más ve abre otras. Cuando lo conjuntamos tenemos algo mucho más poderoso que una versión muy, mira, parece que ya sé todo lo que hay que saber de este tema, que no es cierto, o bueno, puede no serlo, y que además puede darnos esta poca profundidad, ¿no? Creer que yo ya sé todo lo que se debe saber de este tema. Y no necesariamente pasa, pero si no tenemos esto, digamos, en mente, pudiéramos correr el riesgo de caer aquí. Otro pensamiento que quiero compartir es que el riesgo real no es como este mundo, esta optimización catastrófica que le encanta a Hollywood de cuando una máquina sea más inteligente que nosotros y cree otras máquinas que son más inteligentes y luego tomen el mundo y nosotros estemos en riesgo, no solo el trabajo, sino la vida, la existencia misma. Y eso es un escenario muy remoto,
Pero algo que sí es un riesgo real y actual es la falta de conciencia y ética de los seres humanos que están haciendo estos modelos o que están usando estos modelos. Entonces, esto también es una invitación a que nosotros como seres humanos volvamos a nuestra ética, a cuidarnos como seres humanos, como personas, y es una invitación a actuar siempre desde la ética, que yo les comenté que había directrices que nos puede dar nuestra institución, pero finalmente recuerdo que alguna vez John Maxwell contaba que le dijeron que escribiera un libro de ética de negocios. Y él dijo, no existe tal cosa como ética de negocios. La ética es ética. Entonces es ética en nuestros trabajos desde nosotros mismos como individuos. Y claro que podemos tener lineamientos que nos hagan más claro distinguir qué hacer de qué no, pero en la duda nosotros somos seres humanos que tenemos cierta, digamos, no quiero recurrir al sentido común, pero sí que hay cierto razonamiento que nos permite saber cuándo estamos haciendo un buen uso de los recursos que tenemos y cuándo puede ser que esto le haga daño a alguien en alguna escala. ¿Ah? Y mi pensamiento final es este que va sobre las buenas preguntas, los prompts. Hacer buenas preguntas a una inteligencia artificial y obtener lo que estoy buscando requiere que yo tenga conocimiento del campo. Entonces, de verdad, yo creo que si a mí me piden, no sé, vamos, algo que nunca he hecho en la vida, que puede ser un contrato, que yo de legal nunca he hecho nada, pero si yo le pido a ChatGPT que me haga un contrato de no sé qué cosa, seguramente me va a dar algo. Ah, y yo le voy a decir, oye, pero también incluye esta cláusula y demás, y me va a dar algo. Pero yo no sé qué tantas otras cosas están en mis puntos ciegos. Yo no sé ni siquiera, digamos, qué tan comprensivo o en términos legales puede hacer lo que me está dando. Ah, me está dando algo, pero seguramente un abogado haciéndole esas peticiones a ChatGPT sería mucho más eficaz que yo misma y además puede evaluar el resultado y puede decir, sí, esto me sirve de base, sé que hay que cambiar esto, quizá esta ley hay que actualizarla, esta redacción no es muy clara, yo la voy a hacer. Vamos, se requiere tener un buen conocimiento. Ahora, si yo soy un científico de datos y pido un código, muy probablemente tengo también la capacidad de evaluar si ese código me está siendo útil, de hacerle modificaciones cuando yo quiera generalizar algo o lo que sea, ¿no? Pero se requiere el conocimiento para poder realmente aprovechar estas herramientas al máximo. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor si yo quisiera una imagen que la tengo en mi mente, pero no sé pedírsela, por ejemplo, a Midjourney, lo más probable es que no la obtenga. Sí, a lo mejor me voy a quedar frustrada porque yo quería algo que se viera muy épico, pero a la vez que se viera vintage y no lo voy a lograr, ¿no? A lo mejor se ve muy futurista y eso no era lo que yo quería, pero no sé pedirle, vamos, ya con lenguaje quizá de técnicas de fotografía o propiamente de, digamos, creación de diseño gráfico, qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces, algo que no podemos quitarnos de encima es esto, para hacer buenas preguntas o para hacer buenos prompts, seguimos requiriendo saber de esta área de estudio. Así que este es lo que yo quería compartirles, quizá invitarlos a que en este momento nos compartan cómo lo visualizan en su vida, quizá ya es un hecho para ustedes, ya lo están usando, pero la última diapositiva era precisamente esta, ¿no? No veamos o es decir, veamos al elefante que está en la habitación, ¿no? No podemos seguir pretendiendo que esto no es una realidad, que esto no es parte de nuestra vida, cuando ya desde inicio muchos levantaron la mano y nos estamos dando cuenta de que es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, no tratemos de esperar a que pase algo que nos haga detonar estas políticas, que nos haga realmente tener una directriz institucional, sino es el momento de empezar a tomar decisiones. ¿Lo vamos a usar? ¿No lo vamos a usar? Si no lo vamos a usar, ¿cómo vamos a tener el gobierno para que esto no pase? Si sí, ¿cuáles van a ser las directrices? ¿Cuál va a ser el área responsable o la persona responsable de ir dándonos estas indicaciones? Entonces, eso es algo que es momento de pensar ahora, porque esto está pasando ahora. Y no podemos permitir que, como dicen, ya caído el niño al pozo, vamos a querer taparlo, ¿no? Yo creo que esta es la invitación
si yo pudiera decirles algo, mi invitación es a conózcanla, úsenlas, pueden ser muy buenas herramientas, pero también seamos transparentes de cuándo las hemos usado y con qué objetivo, porque puede haber incluso, les digo, muchas, ¿cómo decirlo? O sea, es mucho más natural para todos ir aprendiendo en conjunto, no tener que descubrir el hilo negro muchas veces, sino ir compartiendo cuando estamos ante una innovación de este tamaño, yo creo que es mucho más fácil hacerlo de manera colaborativa y todos alineados con ciertas directrices que de tratar de descubrir el hilo negro cada uno. Entonces, simplemente pensemos en qué sí me puede ayudar para mi vida cotidiana, cuál es la posición de la institución en este aspecto y finalmente, cómo puedo yo contribuir, ¿no? O sea, cuál es mi intención al hacerlo. Si no le estoy haciendo daño a nadie, ni a la empresa, ni a ninguna persona, pues puede ser un caso de uso perfectamente útil. Y cuando estemos en duda, pues siempre consultarlo con nuestro gerente, ¿no? Ya él nos dirá si tiene información para tomar la decisión o hay incluso que recurrir a otras instancias. Pues definitivamente la inteligencia artificial está creando un boom. Esto del chat GPT realmente ha sido algo pues grandísimo que estamos teniendo hoy en día esta herramienta y como comentas Miriam, ¿no? Saber utilizarla de manera correcta, que fue lo mismo que nos sucedió cuando empezaron este boom de las redes sociales, de compartir información y todo esto, pues todo cae en esto, ¿no? En hacerlo de manera ética y pues de ser transparentes con toda esta información, ¿no? Y pues agradecemos el tiempo a todos ustedes y pues muchísimas gracias Miriam por estar aquí, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Muchísimas gracias a todos. Así que cualquier cosa, Miriam nos comparte aquí su correo y sus datos para cualquier duda o Sí. comentario que tengan. Aquí se pueden contactar con ella. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Miriam. Ha sido un placer para mí, de verdad. Y prácticamente quiero cerrar con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que quería pensar? ¿Cómo lo visualizas en tu vida? Así que les agradezco a todos la atención. Y también les quería compartir un punto de contacto por si quieren seguir esta conversación. Y pues para mí ha sido todo un honor poder compartir con la comunidad de ciencia de datos y de crédito de Coppel. Tengan todos un excelente día.